Profesora Sheinbaum, con todo respeto, los políticos como usted convierten la ciencia en eslogan. En la práctica, no hay nada detrás. La sala queda en silencio. En la cabecera de la mesa, un profesor de pelo canoso, lentes finos, mirada de «yo ya lo vi todo», termina su frase con una media sonrisa de suficiencia. A su lado, otros académicos asienten, cruzan los brazos, miran a Claudia esperando una reacción. Un par de estudiantes, invitados de último minuto, contienen la respiración. Claudia no levanta la voz. Solo se inclina hacia adelante, entrelaza las manos sobre la mesa y suelta una frase que congela el aire. Entonces, hoy vamos a hacer algo que casi nunca pasa en política, profesor. Vamos a abrir la caja negra. Nadie en esa sala sabe todavía que, en los próximos minutos, la línea entre teoría y práctica se va a romper frente a sus ojos. Y que el profesor que acaba de subestimarla va a terminar tomando apuntes en su propia libreta. Lo que estás a punto de escuchar no es una clase normal de ciencia política. Es el momento en el que una científica, que se volvió alcaldesa y luego presidenta, convierte toda su trayectoria en una lección viva para quienes creían que la realidad se entiende solo desde el pizarrón. Porque sí, esa noche, en esa universidad, varios profesores estaban a punto de descubrir que algunos líderes no son solo casos de estudio, son tesis caminando. Claudia respira hondo. Mira primero al profesor que la retó, luego al resto. A ver, profesor, dice con calma. Usted dice que la política convierte la ciencia en eslogan, que no hay aplicación real. ¿Está seguro de que quiere abrir este melón, aquí, frente a sus estudiantes? Alguien suelta una risita nerviosa. El profesor se recuesta en la silla. Claro, estamos en una universidad. Aquí se cuestiona todo. Claudia asiente, se levanta y camina hacia la pizarra blanca al fondo de la sala. Toma un marcador. ¡Perfecto! Entonces vamos a hacer lo que hacemos los científicos. Vamos a empezar por el diseño del experimento. Traza un triángulo grande en la pizarra. En una punta escribe laboratorio. En otra, ciudad. En la tercera, país. Los profesores se miran entre sí. Uno de ellos susurra: «Esto se va a poner interesante». Claudia se gira hacia ellos. Ustedes me ven como política, pero antes de eso, fui algo que la política casi nunca se toma en serio. Fui parte de un laboratorio. Crecí midiendo, calculando, publicando. No me asusta un modelo matemático. Me asusta, en todo caso, una decisión sin datos. El profesor levanta la mano. Interrumpe. Sí, eso ya lo conocemos del currículum. El problema es que cuando llegan al poder, se olvidan del laboratorio y se quedan con el micrófono. Ahí aparece el primer choque frontal. En los ojos de algunos estudiantes, la chispa del morbo. ¿Se va a enojar? ¿Va a responder como política ofendida? Pero Claudia no se defiende, no explica, no justifica, ataca, pero con método. «Le voy a contar algo, profesor», dice. «Cuando yo estaba en el laboratorio, había algo que nos obsesionaba. La diferencia entre un modelo bonito y un modelo útil. A veces, el modelo era perfecto, hasta que lo ponías frente a un dato real, de la calle, del mundo, y se derrumbaba. Se aproxima a la mesa, deja el marcador. ¿Sabe qué descubrí en la política?
que pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Aquí sobran modelos bonitos en los papers y faltan decisiones útiles en la calle. Un murmullo recorre la sala. Una profesora de la esquina, de mirada curiosa, inclina la cabeza hacia adelante. El profesor crítico sonríe con sorna. Y supongo que usted viene a decirnos que es la excepción, ¿no? Claudia sostiene la mirada sin parpadear. No vengo a decirle nada. Vengo a mostrarle datos. Esa frase, vengo a mostrarle datos, hace que varios tomen sus plumas. No esperaban gráficos, números, evidencia, ahí, en una reunión que creían protocolaria. Pero lo realmente impactante es que lo que Claudia está a punto de mostrar no cabe en un PowerPoint. Cabe en una ciudad completa. ¿Cómo había llegado a ese momento? Años antes, una joven Claudia aprendía a convivir con algo que muchos políticos nunca han enfrentado de verdad: el error medible. En el laboratorio no hay discursos que salven un experimento mal hecho. La gráfica no se conmueve con intenciones. O funciona o no funciona. Mientras sus colegas soñaban con carreras enteras dentro de la academia, ella empezó a tener una duda incómoda. ¿Y si estos modelos que estamos perfeccionando nunca tocan la vida de las personas que más los necesitan? Esa duda la empezó a perseguir. Primero en conferencias, luego en debates. Más tarde, en reuniones con movimientos sociales que le preguntaban: ¿dónde estaba la ciencia cuando las decisiones nos destruyeron el barrio, el aire, el agua? Ahí, Claudia entendió algo que muy pocos líderes se atreven a aceptar. El conocimiento que no baja a la calle se convierte en adorno, y el poder que no escucha al conocimiento se convierte en capricho. Un día, la joven científica aceptó un reto que muchos en la academia veían con desconfianza. Dejó de mirar solo gráficos para empezar a mirar semáforos, tráfico, transporte público, colonias enteras. Mientras algunos colegas murmuraban, se fue a hacer política. Ella sabía que, en realidad, estaba llevando el laboratorio consigo. Lo que nadie imaginaba entonces era que años después, esa mezcla de laboratorio y ciudad se convertiría en el paso previo a algo todavía más grande: gobernar un país entero. Y esa noche, en esa universidad, todo ese recorrido iba a destilarse en una sola escena. Claudia vuelve a la pizarra. En la punta del triángulo que dice laboratorio, dibuja un pequeño frasco y unas fórmulas. Aquí aprendí a formular hipótesis. Aprendí que, si no puedes medir el efecto de algo, estás opinando, no investigando. En la punta que dice ciudad, dibuja edificios, calles, un transporte. Aquí aprendí que una hipótesis sin calle es un lujo, que el diagrama de flujo no importa si la gente tarda 2 horas en llegar a su trabajo. En la punta que dice país, escribe en grande, escala. Y aquí, dice señalando la palabra, entendí que lo que sirve en un barrio puede convertirse en política nacional, pero solo si tienes el valor de someterte al mismo escrutinio que le pides a tus estudiantes en un examen. El profesor se inclina hacia adelante, molesto. Discúlpeme, pero gobernar no es un paper. En política hay presión, intereses, tiempos, corrupción, elecciones. Claudia asiente. Exacto. Por eso hace falta más ciencia en la política. Porque si no, lo único que escala son las ocurrencias. Algunos profesores ponen cara de «tiene un punto». Otros se resisten. Uno, desde el fondo, lanza otra crítica.
Pero su ciudad también tiene problemas, inseguridad, desigualdad. Sus decisiones no son perfectas. Claudia sonríe con un deje de ironía. ¿Y quién les dijo que el objetivo era la perfección? El objetivo es que por primera vez podamos medir qué funciona y qué no. Cambiar de curso sin convertirlo en derrota política. En ciencia se llama aprendizaje. En política le tienen pavor y le dicen fracaso. Lo que viene a continuación no es un discurso. Es un examen al revés. Claudia saca una carpeta gruesa de su bolso y la deja sobre la mesa. Varios inclinan el cuello para ver. ¿Saben qué es esto?, pregunta. Nadie responde. Son evaluaciones independientes de políticas públicas. No las hicimos nosotros. Las hicieron universidades, organizaciones, centros de investigación. Es decir, gente como ustedes, pero mirando la calle, no solo la teoría. Abre la carpeta y empieza a pasar páginas. Aquí se midió un programa de movilidad. Menos autos, más transporte público, más aire limpio. Se hicieron modelos, simulaciones, mediciones de partículas, cambios de patrones de tráfico. Y luego se comparó con la realidad. No con likes, no con encuestas de popularidad, con datos duros. Toma una de las hojas, la muestra. Cuando este programa empezó, muchos políticos dijeron que era impopular, que la gente se iba a enojar, que no convenía en época electoral. ¿Saben quién defendió la política? No fueron los partidos. Fueron los investigadores que la midieron y comprobaron que estaba salvando vidas. De pronto, la universidad deja de verse como un espacio aislado y se convierte, en la mente de todos, en un posible aliado o en un gran ausente. El profesor que la había retado resopla. Está bien, esos son casos puntuales, pero el sistema político sigue siendo corrupto, clientelar, corto de miras. ¿De qué sirve meterle un poco de método a un monstruo así? Claudia lo mira fijamente. Lo que está a punto de responder no es una consigna, es una tesis comprimida en una frase. Sirve para algo que ustedes conocen mejor que nadie: control de variables. Si siempre estudiamos un sistema corrupto, sin datos, sin evaluación, sin transparencia, lo único que hacemos es describir el desastre. Yo decidí hacer otra cosa: meter una variable nueva, incómoda, que cambia el comportamiento del sistema. El profesor frunce el ceño. ¿Y cuál es esa variable? Rendición de cuentas medible. Hacer obligatorio lo que antes era opcional. Que cada peso, cada programa, cada decisión tenga un antes y un después verificable. En la ciudad, esa variable ya no es teoría, es obligación. Esa palabra, obligación, golpea distinto. Porque hasta ese momento, muchos profesores estaban hablando de política como si fuera un fenómeno natural, como la lluvia o un terremoto. Algo que se observa, se registra, se analiza, pero no se toca. Claudia acaba de decirles que sí se puede tocar, que sí se puede intervenir, y que ella lo hizo. Si estás escuchando esto y piensas que la política está condenada a ser siempre igual, escucha con atención lo que viene. Porque en los próximos minutos vas a ver cómo una líder pone a la academia frente a un espejo. Y cómo ese espejo puede estar también frente a ti. Antes de seguir, haz algo. Deja tu comentario ahora mismo, diciendo qué tipo de liderazgo quieres para tu país, y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Luego, vuelve, porque lo más fuerte de esta reunión aún no ha pasado. Uno de los profesores más jóvenes levanta la mano. Yo trabajo temas de democracia participativa, dice. Siempre hemos hablado de la distancia entre ciudadanía y gobierno, pero rara vez tenemos allí a alguien que haya estado en ambos lados.
¿Qué se siente, de verdad, pasar de escribir papers a tomar decisiones que afectan millones de vidas? La sala guarda silencio. Claudia se toma unos segundos antes de responder. Se siente como pasar de simular un sismo en computadora a estar bajo los escombros con una persona atrapada gritando tu nombre. En el modelo puedes pausar, retroceder, probar de nuevo. En la vida real, si no llegas a tiempo, la gente se muere. Esa es la diferencia entre un escrito y un gobierno. La comparación es brutal. No hay metáfora más clara. Los profesores se miran. Muchos de ellos en silencio hacen un inventario interno de sus trabajos, sus libros, sus conferencias. Pero ojo, añade Claudia, no digo que la academia no sirva. Digo que cuando la encerramos aquí, en estos pasillos, pierde su razón de ser. La ciencia fue hecha para incomodar al poder, no para tomar café con él en eventos de protocolo. Un murmullo recorre la mesa. Algunos asienten, otros se cruzan de brazos, a la defensiva. La tensión baja un poco. La curiosidad sube. Es entonces cuando otro profesor, de voz grave, suelta el comentario que enciende de nuevo la chispa. Pues algunos dirían que ahora el poder eres tú, y que tal vez te conviene esa narrativa de científica en política para verte distinta. ¿No te da miedo convertir tu propia biografía en marketing? La pregunta cae como piedra. Y ahí es donde viene el siguiente vuelco. Claudia se ríe, pero no con burla, con la seguridad de quien ha pensado esa objeción 1000 veces. Por supuesto que me da miedo, responde. De hecho, por eso estoy aquí, porque el mejor antídoto contra el marketing es la memoria, y la memoria necesita testigos incómodos. Ustedes, señala la mesa. Si mañana me ven usando la palabra ciencia para justificar decisiones que no se pueden medir, escriban sobre eso. Destrúyanme en sus artículos. Cuéntenle al país que su presidenta usa la bata blanca como disfraz. La frase los toma por sorpresa. Pero mientras eso no pase, mientras haya evaluación, mientras haya transparencia, mientras incorporemos a universidades, centros de investigación y sociedad civil a revisar nuestros programas, entonces, quizás, lo que estamos haciendo no es marketing, es coherencia. Silencio. En ese silencio pasa algo que nadie esperaba. El profesor que la retó al inicio, el de la media sonrisa, baja la mirada hacia su libreta y empieza a escribir. Lo que escribe, sin decirlo en voz alta, es algo que nunca pensó que iba a anotar. ¿Qué pasa cuando la política se deja evaluar con la misma dureza que un paper rechazado? Lo que estás a punto de escuchar es el momento exacto en que ese profesor se da cuenta de que el objeto de estudio que tiene frente a sí no cabe en un párrafo, cabe en una vida entera. Claudia vuelve al triángulo de la pizarra. Miren, dice, les voy a resumir todo esto en 3 frases, una por cada esquina. Señala, laboratorio. Aquí aprendí a dudar de mí misma. Cada resultado tenía que ser replicable. Cada conclusión, cuestionable. Señala, ciudad. Aquí aprendí a escuchar a los otros, porque los modelos que no consideran la vida cotidiana se rompen en el primer bache. Señala, país. Y aquí estoy aprendiendo algo que ni los libros ni los cargos te garantizan. A sostener la coherencia entre lo que dices, lo que mides y lo que haces. Deja el marcador, se vuelve hacia ellos. ¿Saben cómo le llaman algunos a esta forma de gobernar? Populismo.
¿Saben cómo le llaman otros? Tecnocracia. ¿Saben cómo le llamo yo? Pausa. Responsabilidad. La palabra queda en el aire como una ecuación simple que nadie se atrevió a escribir antes. Un estudiante levanta la mano, tembloroso. Presidenta, si la ciencia es tan importante, ¿qué hacemos nosotros desde aquí? A veces sentimos que estamos aislados, que nada de lo que investigamos sirve para algo. Claudia lo mira como si estuviera viendo a una versión más joven de sí misma. Ustedes tienen dos opciones, responde. Pueden seguir escribiendo para otros profesores y acumular citas como estampitas. O pueden empezar a escribir para que la gente de afuera entienda mejor el mundo que está tratando de cambiar. Un día, tal vez uno de ustedes esté sentado donde yo estoy hoy. Ojalá llegue con menos heridas y más puentes. Lo que nadie en esa sala sabe todavía es que esa frase va a convertirse en una leyenda repetida en generaciones de estudiantes. Menos heridas, más puentes. Y que, tiempo después, muchos recordarán esa noche como el momento en que dejaron de pensar la política como un espectáculo, para empezar a verla como un experimento colectivo, en tiempo real. La reunión se acerca al final. El rector, que hasta entonces había hablado poco, interviene. Creo que esta casa de estudios tiene una deuda con la realidad, dice. Nos hemos especializado en describir, pero no siempre en acompañar. Me gustaría que esta conversación no se quedara en esta mesa. Presidenta, ¿aceptaría que abramos un programa permanente de evaluación conjunta, universidad-gobierno, para que la ciencia no llegue tarde a las decisiones? Claudia asiente sin dudar. Claro, pero con una condición. Todos la miran sorprendidos. Que los informes que salgan de aquí se publiquen aunque nos contradigan, aunque nos incomoden, aunque nos resten votos. Si no, esto será solo otra foto para redes sociales. El rector sonríe, nervioso, pero fascinado. Trato hecho. En ese instante, varios de los presentes entienden algo profundo. La verdadera diferencia no está en tener o no tener título de doctora. Está en aceptar o no aceptar que te evalúen como evalúas tú a los demás. Y si has llegado hasta aquí escuchando esta historia, detente un segundo y piensa. ¿Cuántos líderes conoces que se sienten cómodos con que una universidad independiente publique cada año, en abierto, lo que salió mal de su gobierno? Comparte este video ahora mismo con esa persona que siempre dice: todos los políticos son iguales. Y suscríbete al canal para seguir desarmando esas frases de cafetería con historias reales, con datos y con nombres propios. La reunión termina. Las sillas chirrían, los papeles se acomodan, el ruido de pasillos vuelve poco a poco. Pero algo se queda flotando en el aire, más fuerte que cualquier aplauso de ceremonia. La sensación de que esa noche no fue una visita oficial. Fue un examen. Algunos profesores se acercan a Claudia, ya no para cuestionarla, sino para pedirle algo que nunca imaginaron pedirle a una presidenta. ¿Podríamos tener acceso a esos datos? Queremos trabajar con ellos. Ella sonríe. Para eso vine, no para dar una conferencia, sino para dejarles tarea. El profesor que la retó al inicio, el de la frase dura sobre los eslogans, se queda un poco atrás. Duda unos segundos, respira y al final se anima a acercarse. «Presidenta», dice, «tengo que admitir que subestimé la dimensión de lo que hace. Nosotros llevamos años escribiendo sobre transparencia como concepto. Usted la trajo como variable real. Y eso cambia el modelo». Claudia le pone una mano en el hombro. «Profesor, si de algo estoy segura es de que los modelos siguen cambiando.
Si algún día ve que dejamos de escuchar a la evidencia, no lo dude. Vuelva a escribir contra nosotros. La democracia también necesita revisores anónimos. Él se ríe, sorprendido por la mezcla de rigor y humor. Entonces podríamos decir que usted gobierna como si estuviera sometiendo un artículo a revisión permanente. Claudia asiente. Exacto. Y ustedes, si quieren, pueden ser el comité de dictaminadores más exigente que haya tenido un gobierno. Mientras se despiden, el joven estudiante que preguntó qué podían hacer desde la universidad mira el triángulo que sigue dibujado en la pizarra. Laboratorio, ciudad, país. Algo en él hace clic. Piensa en su tesis, en sus clases, en su futuro. Y se da cuenta de que lo que vio esa noche no fue a una política defendiendo su gestión. Vio a una científica defendiendo la idea de que el conocimiento no sirve si no pone el cuerpo. Vio a una líder que acepta evaluar su trabajo con la misma dureza con la que él teme que le revisen un artículo. Vio, por primera vez, que tal vez la frontera entre academia y política no es un muro, sino un puente mal construido que hay que reforzar entre todos. Cuando la sala queda vacía, el triángulo en la pizarra sigue ahí, mudo pero elocuente. Alguien, antes de apagar la luz, escribe debajo, en letra pequeña: algunos líderes son tesis caminando. Y esa frase aparentemente simple resume lo que pasó esa noche mejor que cualquier libro. Porque hay biografías que se leen como discursos, pero hay otras, como la de Claudia, que se leen como un experimento que se atreve a salir del laboratorio, gobernar una ciudad y luego un país, sin renunciar a la idea más radical de todas: que el poder también está obligado a pasar por revisión por pares.